Excelente. Vamos que es lo último de este órgano, ¿sí? Por último nos quedaba el ácido hepático o de Rappaport, ¿sí? Que es una estructura medio romboidal. Miren que tenemos acá nuestro lobulillo clásico, a la derecha otro lobulillo clásico, y este ácido hepático como que está en la mitad de los dos, ¿sí? Van a ver que tiene un eje menor y un eje mayor. El eje menor va a ser entre dos espacios portas, dos tríadas portales, ¿sí? Las pueden ver con mi cursor, así se guían. Ese sería el eje menor. Y después tenemos el eje mayor, que es una línea imaginaria que va a unir dos venas centrolobulillares de los lobulillos clásicos, ¿sí? Nos queda ahí este medio como rombo. Y después vamos a tener tres zonas dentro de este racimo. 1, 2 y 3, según la cantidad de oxígeno que les llegue, ¿sí? Van a ver, la zona 1, acá a mi derecha, que es bien clarita, es la zona que está más cerquita a la vena porta y a la arteria hepática, ¿sí? Bien cerca a lo que sería esta zona, ¿sí? A la tríada portal. Después tenemos la región número 2, que es una región intermedia, y la zona número 3 se compone principalmente de células, ¿sí? Que van a estar más cerca a la vena centrolobulillar, ¿sí? Pero que van a estar bien alejadas de esta región, ¿sí? De la región portal. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una zona 1, ¿sí? Donde van a recibir mucho oxígeno, van a ser las primeras, no muchos, van a recibir oxígeno porque tienen a la arteria hepática, y también van a recibir nutrientes y toxinas. Entonces, van a ser los primeros en exhibir alteraciones morfológicas, ¿sí? Una alteración en la célula. Si se obstruye la vía biliar, ¿sí? Porque están bien cerquita, pero los últimos en morir sí tienen algún trastorno circulatorio. ¿Por qué? Porque van a recibir la irrigación de la arteria hepática y de la vena porta, ¿sí? En cambio, la zona número 3, que es la más alejada de esta zona portal, va a recibir menos sangre oxigenada y van a ser los menos activos, ¿sí? Estos hepatocitos. Entonces, en este caso, los de la zona 3 van a ser los primeros en morir cuando hay algún trastorno circulatorio. ¿Por qué? Porque acá en realidad, imagínense que en esta vena centrolobulillar va a ir drenando la sangre de los sinusoides, ¿sí? Entonces, va a ser la que menos oxígeno tenga comparado a esta zona número 1 que está relacionado con la zona portal, ¿sí? Díganme si no entienden algo, ¿no? Y van a ser los últimos en responder a los tóxicos y la obstrucción biliar, porque no se encuentran cerca de ellos, ¿sí? Y aparte, imagínense que vienen los tóxicos por la vena portal, y primero pasa la zona 1, la zona 2 y la zona 3, con lo cual van a ser los que se vean menos afectados por eso. ¿Se entiende? Fíjense, gente, esta es una de las cosas que son alucinantes del hígado, de este diseño que tiene el hígado, ¿no? A mí me alucina porque me da la sensación de que está pensado, o la evolución nos dejó algo espectacularmente diseñado para que funcione como debe funcionar. Ustedes siempre recuerden que independientemente de cómo uno lo represente, la realidad es que la circulación de la sangre va de los bordes hacia el centro, ¿sí? Y recuerden que la sangre venía 75% venosa y 25% arterial. El problema es que en esa sangre yo traigo oxígeno, que a las células le importan, lo necesitan, pero también puedo traer un tóxico. Entonces fíjense que esto está diseñado, si les gusta entre comillas, de una manera tan piola, que ustedes lo que van a ver, déjenme, estoy tratando de buscar el simbolito que necesito, dibujo. Lo que van a ver, todos estamos de acuerdo que la sangre entra de acá, ¿no? ¿Sí? De ahí está entrando la sangre, ¿sí? Lo mismo que de acá, ¿no? ¿Estamos? Todos de acuerdo que la sangre entra de ahí. ¿Estamos? Y la sangre se va a dirigir hacia el centro de cada uno de esos lobulillos. O sea, se va a dirigir hacia acá. Ahí y ahí. Hacia ahí se va a dirigir la sangre. ¿Sí? ¿Estamos?
Esperen que, no puedo admitir porque estoy con el coso. Bueno, va a tener que esperar a la persona que quiere que la admita. Bien, entonces, la sangre va hacia el centro. Si la sangre viene con poquito oxígeno, porque el 25% nada más es sangre arterial. Entonces, lo que la van a pasar muy bien son los primeros de la fila, ¿sí? Es como si ustedes están en casamiento, cumpleaños de 15, y están al principio donde ustedes son el mozo y está la gente, ¿sí? Imaginen que son el mozo y está la gente. Ustedes entran, vienen con los canapés o con el champán o lo que fuera, y la primera gente se va a llevar todo. Y el pobre que esté al final del trayecto que ustedes van a hacer va a tener menos cosas, ¿sí? O sea que los hepatocitos que la van a pasar bien, entre comillas, que van a recibir mucho oxígeno, son los de la zona 1. ¿Me están siguiendo el razonamiento? Aunque sea háganme así o háganme no. ¿Sí? ¿Así? ¿Me entienden? Entonces ustedes son el mozo, ustedes van por la sangre, son el mozo, entran a esa recepción, vienen con los canapés, con caviar, todas esas cosas que hay 3 o 4, porque son tan caros que hacemos 3 o 4 nomás. ¿Sí? Se los van a sacar todos, o si les gusta a ustedes lo hago más nacional, con empanada, vienen con empanada, ¿sí? Se lo van a sacar todos y el pobre que está al final, los pobres que están al final no van a recibir nada. Bien. Ahora el problema es que entre esas empanadas ustedes también tienen tóxicos, ¿sí? O entre esos canapés también hay tóxicos. Entonces lo que va a pasar es que los primeros van a recibir mucha cantidad de oxígeno, pero también van a recibir los tóxicos si es que vienen tóxicos en la sangre. Entonces fíjense que está tan excelentemente diseñado en la evolución esto, que los hepatocitos que más oxígeno reciben son los primeros que van a recibir el tóxico también. ¿De acuerdo? Los que están al final de la fila, que van a recibir menos oxígeno, es probable que reciban menos tóxico también. Cuando uno hace la biopsia de un paciente que tiene, por ejemplo, un problema cardíaco y tiene complicaciones hepáticas por un problema cardíaco, o sea, algo no le funciona bien en su circulación sanguínea porque el corazón no anda bien, por lo tanto, lo que va a pasar es que la sangre va a llegar menos o va a llegar con menos concentración de oxígeno, lo que fuera. Los que van a tener problemas no son los de la zona 1, son los de la zona 3. Porque ustedes ya de por sí vienen con pocas empanadas. Entonces al final no va a llegar nada. Y los hepatocitos que se van a morir son los de la zona 3. Si ustedes tienen un problema de toxicidad, por ejemplo, una persona que trabaja, no sé, en una planta química y que recibe algún tóxico que es tóxico hepático, hay muchos, ¿sí? Bencenos y ese tipo de cosas, lo que va a pasar es que ustedes van a ver toxicidad en la zona 1, porque el tóxico va a llegar más a la zona 1. Entonces, si yo en una biopsia de un paciente veo que la zona 1 se murió, puedo pensar en una toxicidad hepática por algo que está ingiriendo o absorbiendo. Si yo veo una muerte en la zona 3, al hacer una biopsia de un paciente, lo que yo puedo pensar es un problema de circulación sanguínea. ¿Se sigue? ¿Me sigue la idea? ¿Sí? Limpio estos dibujos. Y si muere una parte, ¿después se va a regenerar o El es un hígado hepatocito? el hígado es el órgano que más alta tasa de regeneración tiene. Por eso en los trasplantes hepáticos vos le podés trasplantar un pedacito. En realidad no, a ver, si yo soy donante para un trasplante hepático no me van a sacar todo el hígado, porque la vida es incompatible con no tener hígado, ¿sí? O sea, sin hígado no puedo vivir. Pero la ventaja es que yo le puedo trasplantar a la persona un pedazo relativamente pequeño de hígado y después la persona regenera el hígado funcional, ¿sí? Tiene una alta tasa de división celular. Ustedes no están viendo muchas imágenes de hepatocitos, obviamente, porque solo seleccionamos algunas, pero si ustedes vieran un hígado normal, hay imágenes de mitosis todo el tiempo, o sea, células con 2 núcleos, que por ahí en otro órgano sería un llamado de atención, en el hígado no, es súper normal. Por eso también los tumores hepáticos son tremendamente difíciles de controlar y generalmente terminan complicando la vida del paciente, ¿sí? Porque es un órgano que tiene muy alta tasa de división celular normalmente, y cuando eso se descontrola en un tumor, nada, es muy difícil controlarlo. Y la otra cosa, ya que está, la presentación clínica que tiene un paciente que le está fallando el hígado es muy variada, ¿sí? Ustedes pueden tener un paciente que tiene una falla hepática y que resulta que tiene problemas de coagulación sanguínea. Ustedes me van a decir, ¿cómo? Un paciente tiene problemas de coagulación sanguínea, hemorragias, y tiene el hígado mal. No tiene nada que ver. Claro, pero las proteínas de la coagulación se fabrican en el hígado, ¿sí? Y entonces ahí empieza a tener sentido.
ustedes pueden tener un problema, un paciente con edemas, o sea, con hinchada, y ustedes piensan que ese paciente tiene un problema renal, pero resulta que no. Tiene un problema de que no tiene suficiente albúmina, y la albúmina se encarga de retener, ¿se acuerdan que lo vimos cuando vimos sangre? Presión oncótica y demás, la albúmina se encarga de retener agua en la sangre y evitar que vaya hacia los tejidos. Entonces, la presentación clínica que tiene un paciente que tiene una falla hepática es muy variada porque el hígado hace muchas cosas. Entonces, ustedes no necesitan saber cómo se ve un paciente con una insuficiencia hepática hoy, pero como tienen que conocer las funciones del hígado, a mí me sirve que ustedes recuerden esas imágenes mentales, ¿sí? Nadie les va a preguntar cómo se ve un paciente que tiene tal problema hepático todavía, ¿sí? Se lo van a presentar en pato dentro de unos añitos. Pero a mí me sirve para que ustedes recuerden las funciones y las asocien con la histología del hígado. ¿De acuerdo? Además, quieren ser médicos, ¿no? Entonces me parece que Cuando ya los tienen ojos se información. ponen amarillos, ¿tiene que ver con una falla hepática? No, ahí puede haber dos cosas. Puede haber dos cosas. Podés tener una sobrecarga, como le pasa a un bebé que nace con un grupo sanguíneo diferente del de la mamá. Podés tener una sobrecarga, entonces tenés una ictericia, producto de la sobrecarga, de que el hígado todavía no puede procesar toda esa cantidad de bilirrubina, de hemoglobina que es por glóbulos rojos que se están rompiendo, o podés tener un problema hepático de una acumulación de cosas que deberían ir a la bilis, entre ellas del colorante que le da color a la bilirrubina, y que se va a los tejidos donde puede, ¿sí? Entonces, la presentación, a ver, podés tener, es como prácticamente cualquiera de las cosas, vos podés tener un problema de sobrecarga, entonces no puedo procesar todo lo que tengo que procesar, o podés tener un problema de que no está funcionando bien, entonces lo poco que viene no lo puedo procesar, ¿sí? Generalmente se ve ictericia cuando la gente tiene algún problema en la salida de la bilis, a veces enfermedades autoinmunes, o a veces, como hablábamos el otro día, la vesícula biliar se bloqueó y es la que tiene problemas, ¿sí? La vesícula biliar se bloqueó por los cálculos, ¿se acuerdan que habíamos dicho? La bilis no puede salir, entonces empieza a haber bilirrubina dando vueltas por todo el organismo, pues no la puedo procesar. ¿Ok? Bien, me callo un ratito. Ya terminamos igual. Que la última diapo, que no les quise poner la tinción, a ver si alguien se acordaba cómo se llamaba esta tinción, ¿sí? Que es una tinción especial, que estamos viendo un tipo de fibra especial, que miren que se encuentra bien entre todas las hileras de hepatocitos, ¿sí? Le está dando sostén. Es como una malla que lo sostiene, y está cerca también de los vasos. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esta tinción? ¿O qué estamos viendo? Charan, charan. ¿Un tipo de fibra? Reticular. Bien, perfecto, fibras reticulares, excelente. ¿Y la tinción? Nación argéntica. Perfecto, excelente. Muy bien. Correcto, estamos viendo fibras reticulares, ¿sí? Que es una malla de sostén para los hepatocitos, porque imagínense que este órgano es muy celular, entonces necesita que alguien lo sostenga. Y con impregnación argéntica. Excelente. Muy bien. Y acá finalizamos con hígado. Perdón, me quedó una pregunta entonces. Sí, Al microscopio en realidad nosotros vemos todo, o sea, todos los lobulillos hepáticos. El que más vamos a ver va a ser el clásico, pero están todos en realidad, depende cómo lo mires, ¿no? claro. O sea, morfológicamente vas a ver el lobulillo hepático clásico, ¿sí? Ese que era un hexágono, porque tenés los Claro. tabiques de tejido conectivo que te los limitan. Pero vos tomando las venas centrolobulillares como vértices, vas a tener el portal. Y después, si tomas como eje menor las tríadas portales y como eje mayor las venas centrolobulillares, vas a tener el ácido de Rappaport. Así que en realidad sí. Perfecto. Bien, gracias. Diferentes No, maneras de de nada. representar la misma estructura. Diferentes maneras de representar la misma estructura. Piénsenlo de esa manera. Ahí comparto páncreas. ¿Sí? Listo. Bueno, ok. Entonces, glándulas anexas del tubo digestivo, la que nos queda es páncreas, que es bastante más tranqui que hígado, así que tranqui.
Bueno, el páncreas también es una glándula mixta, o anficrina también se dice, pero a diferencia del hígado, el componente exócrino y el componente endocrino van a estar por separado, o sea, van a estar compartimentalizados. O sea, acuérdense que en el hígado, tipo, tanto la función endocrina como exócrina era llevada a cabo por el hepatocito. Acá vamos a tener células que llevan a cabo la función exócrina y otras células distintas que llevan a cabo la función endocrina. A nivel histológico se trata de un órgano macizo, capsulado, con una cápsula de tejido conectivo, colágeno bastante denso, que va a enviar tabiques hacia el interior del órgano y lo va a lobulillar de manera parcial o incompleta. Respecto al componente exócrino, va a estar formado por glándulas, cuyos adenómeros son acinos de tipo seroso, que ahora vamos a ver, y el componente endocrino va a estar formado por unas estructuras que se denominan islotes de Langerhans. Entonces, esto es lo que vamos a ver cuando hablamos de páncreas exócrinos, es estas microfotografías que estamos viendo acá. Fíjense, bueno, miren esta estructura que estoy marcando, no sé si se ve mi cursor, pero fíjense que tiene una luz pequeña y está rodeado por un epitelio cuyas células son, bueno, cúbicas, pero en realidad tiene una morfología como más piramidal, tiene una base ancha y una porción apical más angosta, o sea, se trata de un acino. Y justamente como son acinos de secreción de tipo serosa, nosotros lo que pensaríamos es que van a tener una tensión basófila, porque recuerden que, bueno, como justamente su producto de secreción son proteínas, necesita toda la maquinaria biosintética para producir estas proteínas, que son retículo endoplasmático rugoso, ribosomas, que tienen ácidos nucleicos y le dan tensión basófila. Sin embargo, en páncreas vamos a tener la particularidad de que si bien vamos a tener esta basofilia en la región basal, vamos a tener en la porción apical una acidofilia. Y esto se debe principalmente al tipo de secreción que tiene estos acinos serosos, que es una secreción de tipo facultativa. Es decir, no está secretando todo el tiempo, sino que secreta en respuesta a determinados estímulos. Entonces, mientras espera, digamos, estos estímulos, el producto de secreción está almacenado en la porción apical. Y como el producto de secreción son proteínas, y las proteínas con la técnica histológica de rutina son acidófilas, vamos a ver una acidofilia apical. Estas proteínas que secreta el páncreas tienen la particularidad de que son simógenos. ¿Se acuerdan cómo pasaba con el tripsinógeno en el estómago? Bueno, son proteínas inactivas, bueno, en realidad no proteínas inactivas, son enzimas inactivas o preenzimas que se activan, digamos, cuando se liberan, en este caso en el duodeno. Igual eso tengo una diapo más adelante que se los voy a explicar mejor. Entonces, respecto al adenómero, tiene la particularidad de que tiene basofilia basal y acidofilia apical. Son acinos serosos con basofilia basal y acidofilia apical. Y fíjense que en esta imagen se ve bastante bien. Acá también se ve, ven como que la porción basófila es basófila, la porción basal es bien basófila, y la porción apical es más bien acidófila. A veces, después, perdón Juli, a veces les da un poco de dudas esto, porque nosotros solemos decir que algo que fabrica proteínas, se ve el retículo rugoso muy desarrollado, por lo tanto es basófilo, ¿no? Pero acá resulta que tienen los dos colores. Entonces piénsenlo de esta manera, la fábrica, ¿sí?, se tiñe de azul. El producto se tiñe rojizo, acidófilo, ¿sí? La fábrica es azul, el producto es rojizo. Por lo tanto, si ustedes acumulan producto sin secretarlo, porque tienen una secreción facultativa, o sea que secreto, no secreto. Secreto, no secreto, me guardo, ¿sí? Y así, si ustedes lo agarran en el momento que acumuló, que generalmente en el páncreas es siempre así, porque se acumula la secreción, no la largo todo el tiempo, la largo cuando hay contenido en el duodeno que está llegando, y yo la largo para que degrade lo que viene al duodeno, ¿sí? La secreción es facultativa, entonces voy a ver siempre producto acumulado listo para ser secretado. En las clases presenciales yo les daba un ejemplo que por ahí les puede servir ahora para pensarlo. Yo tengo una fábrica de Fanta, ubican Fanta naranja o Mirinda, digamos, dependiendo del que quieran, ¿sí? Fanta naranja es naranja, ¿sí? Y si la fábrica de Fanta naranja es azul, y yo veo la Fanta acumulada en la salida de la fábrica, en una foto desde un dron voy a ver el techo de la fábrica azul y voy a ver la Fanta naranja acumulada a la salida, ¿sí? Eso sería una secreción facultativa, porque la fábrica produce, en un momento vienen los camiones, se lo llevan, y después vuelve a producir y la acumula hasta que vienen los camiones y se lo llevan, ¿sí? Piénsenlo de esa manera. Entonces no es que acá cambian las reglas de juego, ¿sí? El retículo rugoso muy desarrollado, que fabrica proteínas, se tiñe siempre basófilo. Y las proteínas se tiñen siempre acidófilas.
Solo que acá tenemos estos acinos en bandera, que si fuera un triángulo, como yo les trato de mostrar ahí, ¿sí? En forma de bandera, en forma, si les gusta, piramidal o triangular. En la parte apical, acá arriba, donde yo estoy moviendo mis deditos, ¿sí? Van a tener el acidófilo, y en la parte basal van a tener el componente basófilo de retículo rugoso. ¿Y qué les parece? ¿Que la cromatina va a ser laxa o densa de estas células que forman parte del acino? ¿Va a ser laxa o va a ser densa? Estoy produciendo muchas proteínas. Mi cromatina va a ser laxa, porque la receta, o sea, el libro de recetas lo tengo que tener abierto para poder leer la secuencia. ¿Sí, gente? Esa pregunta necesito que la tengan muy a mano. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Igualmente, aunque sea secreción facultativa, igualmente la cromatina siempre va a estar laxa. Sí, porque el proceso de descompactar la cromatina es bastante lento, entonces vos la dejás abierto. ¿Sí? Es como yo dejo abierto el libro de cocina, que no tengo, pero no importa. Dejo abierto el libro de cocina arriba de la mesada, ¿sí? Cocino un rato, espero hasta que se llevan la comida, cocino otro rato, pero lo dejo abierto, no pierdo tiempo en cerrarlo y volverlo a abrir, porque todo eso es tiempo que se necesita. Además, piensen que estamos hablando de entre que uno desayuna, el páncreas funciona, almuerza, el páncreas funciona, tiene merienda, se come unos bizcochitos con mate, el páncreas funciona. O sea, no es que dos semanas no funciona, ¿sí? Si se van con Bear Grylls a hacer un paseo por la naturaleza, puede ser que 2 semanas no funcione, pero más o menos, pero a ustedes les va a estar funcionando todo el tiempo, entonces es como un ratito que no está, ¿sí? ¿Me siguen? Si no saben quién es Bear Grylls, bueno, nada, otra propaganda para Discovery Channel. Les callo. Bueno, respecto a los acinos, acuérdense, basofilia basal, acidofilia apical. Y respecto a lo que es la porción de los conductos excretores, tienen la particularidad de que, digamos, los conductos excretores inician dentro del propio adenómero. Y eso lo vamos a evidenciar nosotros con una célula que se llama célula centroacinar, que fíjense que se ve acá, es este núcleo como aplanado, cuyo citoplasma es como adelgazado y bastante acidófilo pálido. Fíjense, en esta se veía bastante bien, esto está marcado con amarillo. Se puede ver, o sea, en casi todos los adenómeros, es bastante fácil, y hace diagnóstico diferencial de páncreas, o sea, es una estructura que únicamente la podemos encontrar en páncreas, la célula centroacinar. Fíjense acá, este esquemita está bastante bueno como para entenderlo, como que a diferencia de lo que ocurre generalmente con las glándulas, o sea, los adenómeros y los conductos excretores, este conducto excretor se inicia dentro del propio acino. Y esto lo vamos a evidenciar con estas células centroacinares. Fíjense, acá se ve muy bien también lo que sería la célula centroacinar. Entonces, las células centroacinales desembocan en lo que serían los conductos intercalares desembocan en los intralobulillares, y los intralobulillares finalmente en los interlobulillares o extralobulillares que desembocan en el conducto pancreático principal. Respecto a los 3 primeros, digamos, los vamos a encontrar dentro de estos lobulillos que tiene el páncreas, y justamente los interlobulillares lo que van a hacer es conectar lobulillos entre sí, por ende lo vamos a encontrar principalmente en la región de los tabiques de tejido conectivo, ¿no? Los que separan los lobulillos. Fíjense, acá podemos ver lo que sería un conducto intercalar, saliendo, o sea, fíjense, tenemos la célula centroacinar que desemboca en lo que sería el conducto intercalar. Este es un corte más más longitudinal, perdón, pero si encontráramos un corte transversal vamos a ver que son conductos bien chicos, incluso son más chicos que el propio acino, y eso nos va a ayudar a diagnosticarlo, o sea, a diagnosticar esta estructura. Y respecto a los intralobulillares, fíjense, ven este que vemos acá, que tiene mayor tamaño que los acinos, pero se encuentra dentro del lobulillo. Y ya lo que serían los interlobulillares, fíjense acá, hay un corte medio longitudinal acá, como que está donde desemboca este intralobulillar, acá tenemos un interlobulillar, acá se ve mejor. Como está desembocando, también esto es un corte igual longitudinal en el conducto colector principal del páncreas, que es este bien grande, que es bastante fácil también de ver porque es como una estructura bastante llamativa. Entonces, interlobulillares siempre en los tabiques, intralobulillares, un corte transversal, son más grandes que los acinos, y los intercalares son más chicos que los acinos en corte transversal. Y acuérdense siempre de la célula centroacinar, porque es única del páncreas exócrino, o sea, siempre que veamos célula centroacinar, sabemos o podemos hacer diagnóstico de páncreas. Bueno, y respecto ya a lo que es la función, como yo les había dicho, le libera enzimas en forma inactiva o proenzimas, que también se llaman enzimógenos,
que bueno, van a ser volcadas en la segunda porción del duodeno, donde se van a activar, o sea, se van a autoclivar, ¿se acuerdan que esto lo habíamos visto en la clase pasada? Y fíjense que libera toda esta gran cantidad de simógenos que digamos, van a dar a la enzima activa, que es capaz de degradar casi todas las biomoléculas que nosotros podemos llegar a ingerir en una comida. Entonces, como que hace a la función del duodeno en cuanto a la digestión, esta excreción del páncreas. Bueno, si no hay ninguna duda de páncreas exocrino, ya arranco con la porción endocrina, que también es cortito. Yo sigo, cualquier cosa pregunten. Bueno, y respecto al páncreas endocrino, fíjense estas estructuras que vemos acá, que están compuestas como por células que tienen núcleos redondeados de cromatina laxa, son células epiteliales, su citoplasma es acidófilo pálido, que se encuentran inmersos en una red de capilares y que forman estas estructuras como ovaladas o redondeadas, que son justamente lo que llamamos islotes de Langerhans. Fíjense que son bastante llamativos, o sea, es bastante fácil de diagnosticar también, digamos, es característico de páncreas, esto de tener conductos, islotes de Langerhans, y fíjense que están como inmersos en una región llena de acinos, o sea, es mucho menor la porción de células que forma parte de lo que sería el páncreas endocrino. Respecto a los capilares, ¿qué tipo de capilares se les ocurren que pueden haber digamos, en esta región, si consideramos que necesitamos que pasen moléculas, pero no queremos que pasen células? O sea, necesitamos que haya un intercambio, pero no queremos que sea un intercambio tan, digamos, tan brusco. ¿Qué les parece que qué tipo de capilar les parece que podrían haber en esta región? Igual ahora Luca, cuando vean endocrino, supongo que les va a hablar más del tema. ¿Qué se les ocurre? No sé si están escribiendo. Escribieron fenestrados. Ah, ok. Bueno, si son capilares de tipo fenestrado, justamente porque, como es una porción endocrina, necesitamos que liberen bueno, moléculas y que haya un intercambio, pero que sea un intercambio, digamos, regulado. Fíjense, acá también podemos ver, se ven algunos capilares, igual capaz que son más difíciles de ver. Y respecto al producto, o sea, a los tipos de células que vamos a encontrar en los islotes de Langerhans, tenemos 4. Las más importantes igual son 2, o sea, las más abundantes. Tenemos las células B o beta, 70%, y las células A o alfa, que están en 20%. Las células beta liberan insulina, y las células alfa liberan glucagón, que son hormonas con efectos opuestos. Que principalmente la insulina es hipoglucemiante, o sea, va a buscar disminuir la concentración de glucosa en sangre. Esto lo va a hacer, por ejemplo, estimulando la captación de glucosa o la formación de macromoléculas a partir de glucosa, y el glucagón lo contrario, es hiperglucemiante, busca aumentar la glucosa en sangre, haciendo, por ejemplo, bueno, justamente inhibiendo la captación de glucosa o estimulando la liberación de glucosa por parte de los tejidos. Entonces, el páncreas endocrino es un órgano muy importante en lo que es la regulación de la glucemia. Luego tenemos las células D o delta, que se encuentran en bastante menor proporción y que liberan somatostatina, que es una hormona con acción parácrina, o sea, se libera dentro del propio islote, y lo que va a hacer es inhibir a las otras, digamos, hormonas, a la liberación de las otras hormonas. Igual esto también lo van a ver mejor en endocrino de fisio. Y por último tenemos las células F, que están en mucha menor proporción, o sea, menos del 2%. Estos tipos celulares no los podemos distinguir, digamos, al microscopio óptico con la técnica histológica de rutina, pero es importante que sepan que hay distintos tipos de células. Y bueno, nada, hasta acá con páncreas. No sé si tienen alguna duda, creo que fui bastante rápido. Así que nada, cualquier duda o cosa que quieran. Juli nos hizo recuperar tiempo, lo cual está buenísimo, porque veníamos con mis intervenciones en hígado, los tiramos tremendamente. Sí, 2 cosas importantes. Hubo una vez, ahora voy a ganarme toda la atención de los que todavía no están dando mucha atención. Hubo una vez que tomamos en un final una pregunta que era ¿cómo distingo las células de los islotes de Langerhans? ¿Sí? Y la respuesta era muy simple, inmunohistoquímica. Cuando ustedes tienen células que son todas muy parecidas y que el HIE lucen de la misma manera, y tienen la suerte que esas células sintetizan o expresan diferentes proteínas o moléculas, lo que ustedes pueden hacer es usar inmunohistoquímica. Entonces la respuesta a esa pregunta era muy simple y muy poca gente la contestó. Sí, les cuento esto, no creo que se repita esa pregunta, pero puede repetirse en otro órgano, ¿no? Entonces cuando la técnica de histológica rutina no alcanza, no me alcanza el PAS, no me alcanza el Sudán, no me alcanzan las técnicas, digamos, especiales, no me alcanzan las impregnaciones argénticas, Cajal, Golgi, etc., lo que me queda es la inmunohistoquímica, ¿sí? Y este es el caso.
Cuando en un momento Juliana les dice que la glucosa disminuye, que es hipoglucemiante, o sea que hace que la glucosa en la sangre disminuya, la insulina, lo que está pasando es que la glucosa va adentro de los tejidos, ¿sí? O sea, que la glucosa baje en la sangre, ¿sí? Por producto de la acción de la insulina, significa que la glucosa está entrando a los tejidos y entonces ahí yo la puedo utilizar, ¿sí? Lo que le pasa a los pacientes diabéticos, diabético tipo 1, tipo 2, es que la cantidad de insulina no es suficiente o hay algún problema de una respuesta limitada a la insulina, y lo que les va a pasar es que ustedes van a tener mucha glucosa en la sangre, pero poca en los tejidos, ¿sí? Por eso un paciente de este tipo puede tener un coma diabético y resulta que tiene suficiente glucosa en la sangre, claro, pero poca en los tejidos, entonces llegó poca al cerebro, entonces tiene un coma. ¿Se entiende? Obvio que esto es un tema que van a ver en fisio, en fisiopato y en el hospi. Pero si ustedes no entienden qué diablos quiero decir con hipoglucemiante, y me lo repiten, me dicen hipoglucemiante, está bien. Pero yo les pregunto, ¿qué es hipoglucemiante? Ah, no sé. ¿Sí? Entonces yo necesito que ustedes vayan incorporando esa terminología. Está buenísimo que sepan hablar con las palabras apropiadas, ¿sí? Pero lo importante es que entiendan qué es lo que está pasando. ¿Qué hace el glucagón? O el glucagón, si se lo quieren acordar de otra manera. Justamente al revés, corta esos polímeros grandes de glucógeno que yo tengo en algunos órganos acumulados y me provee glucosa para que pueda seguir alimentando a los tejidos. ¿Se acuerdan que eso pasaba en corazón? Los astrocitos un poco en cerebro tienen también, ¿sí? Que yo tengo glucógeno disponible para poderlo cortar y obtener glucosa de uso rápido. El organismo funciona primero con glucosa. Cuando la glucosa se está acabando, empieza a degradar el glucógeno, y cuando el glucógeno se está acabando, empieza a degradar lípidos, ¿sí? Entonces, yo no voy a degradar lípidos solamente por no desayunar y almorzar al mediodía, porque lo que voy a hacer es bajar el depósito de glucógeno, ¿sí? Pero todavía no voy a empezar a usar lípidos. Solo empiezo a usar lípidos cuando hago ejercicio, cuando empiezo a realmente movilizar mucha cantidad de glucosa en el organismo. ¿Se entiende la idea? Primero uso glucosa, segundo uso glucógeno, tercero uso lípidos. ¿Tiene que ver eso con histología? No, relativamente. Pero cuando yo encuentro un depósito de glucógeno en un órgano, tengo que saber para qué está y por qué está ahí y no está en otro lado. Y ahí ya sí entra la histología. ¿Se entiende? Que el borde de la histología y la fisiología es muy finito, ¿sí? Y que las cosas las tienen que ir integrando para construir el paciente entero que van a ver al final de esta historia que están empezando. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Alguien preguntaba, ¿por eso hay un mayor porcentaje de células B? La verdad que nunca averigüé por qué hay mayor porcentaje de células B, prometo averiguártelo. La verdad que nunca lo leí o lo averigüé. No fue mi interés, pero bueno, uno siempre aprende de las consultas de usted. Bien. ¿Alguna duda con páncreas? De la célula centroacinar, que a veces les da muchas dudas, lo único que les voy a decir es que es la primera célula del conducto intercalar. La primera célula del conducto intercalar, ¿sí? Es como si ustedes vieran, imagínense una puerta, un pasillo, ¿sí? Y como si estuvieran viendo el marco de la puerta. Esa sería la imagen de la célula centroacinar, la primera célula de lo que va a ser el conducto intercalar que va después, ¿sí? Como para simplemente que tengan la idea. Después es la misma historia de los conductos que ya lo vimos, ¿no? Las calles, las avenidas, las autopistas, digamos, por donde va a circular lo que sale. Ya lo vimos la semana pasada. Bueno, ¿vamos con endocrino? Quedan 4 minutos. ¿Iniciamos una nueva, querés, para endocrino, Luca? Sí, me parece que mejor que Sí, cortemos sí, si y no, te abramos una va a nueva. cortar en sí, la ya. mitad. Bueno, iniciamos Claro. una nueva para hacer endocrino, gente, una sesión nueva. Cierro esto.